Shalom, amados hermanos, qué bendición tenerlos nuevamente por este medio de Facebook Live. El Dabar revelación a tu vida en este Shabbat. Por eso, Shabbat Shalom para todos los que a esta hora se adhieren en el mundo entero y los hermanos de GCIM a las naciones. En el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach, que el Eterno derrame hoy esa bendición, esa comunión que el Ruach HaKodesh quiere en cada uno de nosotros y que cada día anhelemos su dabar, su conocimiento, su revelación en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más, quien les habla, la voz que clama en el desierto y en la mesa de labores, la ayuda idónea. Qué bendición es estar aquí nuevamente con todos ustedes, que el Eterno me los continúe bendiciendo grandemente y que sea usted esta noche abriendo su corazón para que el Rey de Gloria hable y sea instruyéndole en todo lo que usted necesite. Seguimos con los saludos y ya regreso con ustedes. Cerraremos las oraciones en honor de con la pena de José Rebe, junto con el conectado. Así es, le recuerdo nuestros horarios de miércoles a viernes, 8 de la noche, y los sábados con la fiesta del Shabbat a las 3 de la tarde. Esa fiesta poderosa que nos trae cada sábado con la cena del Adó. Y está cordialmente invitado a que nos sintonicen en estos horarios. También los jóvenes en Yahshua HaMashiach tienen su reunión todos los domingos a las 4 de la tarde por Google Meet. Y quien esté interesado, por favor escríbanos a la página de jovenesnmed.wordpress.com y déjenos allí todos sus datos y cómo comunicarnos con usted. Bien, vamos entonces al devocional. Recuerde que estamos en el mes de Sivan y el calendario hebreo. Que nos habla este mes del calendario hebreo de Sivan es estar en unión y no en división, estar unidos en el dabar, unidos en la oración, unidos en todo lo que dice el dabar. Bien, leemos el dabar de Elohim en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach. El devocional de hoy es Cepillín 5:11. Muy bien. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redargudirlas. Así es, o sea, no debemos de ser participantes de pecados ajenos. Debemos llamar la atención, decirle a la persona que está cometiendo un pecado, que está cometiendo un error, y no participar de eso, no alcahuetear, no hacer de que esas personas se sigan hundiendo en el pecado. Lo mejor es hacerle caer en cuenta que está mal y, ¿por qué no?, a la luz del dabar. Bien, espero que esto sirva de reflexión. Es para la unión de la Calá, la unión allí en Sabayit, y por qué no también en donde estamos estudiando, en donde estamos laborando, en unión y no en división. Vamos entonces al dabar, que es revelación a nuestras vidas. Sí, gloria al Eterno, qué bueno que siempre mantengamos esa unión, pero ante todo no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, porque nada crea problemas. Pero hoy muchos
pues les gusta, todavía tienen un pie en las tinieblas y otro pie en la luz. Y de eso vamos a hablar hoy, no es casualidad. Por eso, ahí donde usted está, derrame su corazón. Abacados, tú eres bueno, infinitamente bueno. Venimos delante de tu presencia, porque sabemos que tú tienes el control, el poder y la autoridad de todo lo que hay y existe. Sigue bendiciendo a tu pueblo, sigue llenándonos de revelación, de entendimiento, que podamos discernir las escrituras, porque ellas hablan de Yahshua HaMashiach. Por eso creemos que a esta hora tú te mueves libremente en la vallita de cada uno de los amados hermanos, de los que nos sintonizan, de los que desean realmente aprender cada día de ti. Oh Ruach HaKodesh, tú eres el que enseña, tú eres el que revela, tú eres el que lo sabe todo, no hay nada vedado para ti, Abinú, no hay nada que tú no sepas, tú eres omnisciente, omnipresente, omniconsciente, tú eres el gran yo soy, principio y fin de todo lo que hay y existe. Perdona nuestras malas acciones, malas decisiones, malos pensamientos. Perdónanos, Abinú, porque todos fallamos delante de tu presencia. Tu sangre preciosa nos libra cada día de juicio y de pecado. Por eso nos descontaminamos de todo espíritu inmundo de carne y sangre. Cerramos toda puerta que hayamos abierto consciente o inconscientemente en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Todas nuestras necesidades, amado Hashem, están delante de tus pies. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, para que nuestra nefes reciba esa bendición y ese descanso, ese shalom que sobrepasa todo entendimiento. Que seas tú, oh Ruach HaKodesh, toda Rabá, ministrándonos, sanándonos, liberándonos y llenándonos de ese amor, de ese gozo, en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach. Hemos orado delante de tu presencia con acción Yadá. Amén, amén y amén. Bien, vamos a ver qué nos dice el Ruach HaKodesh, ¿verdad? ¿Dónde militas? ¿En la Or o las tinieblas? ¿En dónde estás? ¿Cómo estamos caminando? La Or es la luz, la Or es en el hebreo, ¿no? Entonces, ¿estás en la luz o las tinieblas? En la Or o las tinieblas. Vamos a aprender para que reflexionemos y nos miremos nuestro corazón. Para que podamos entender el propósito. Tú eres el que cada día nos reargulle de juicio y de pecado. Por eso miremos en Berechí capítulo 1, versículo 4. Berechí capítulo 1, versículo 4. Dice, y vio Elohim que la luz era buena y separó Elohim la Or de las tinieblas. Bien,
la luz era buena. Dice, y separó Elohim la hor de las tinieblas. Entonces mire, cuando analizamos y miramos profundamente este versículo, dice que hubo una separación, es decir, estaban mezcladas, había una mezcla entre luz y tiniebla. Y esto nos muestra que hay mucho creyente que está en las tinieblas, pero también dice que está en la luz. Y no ha hecho la separación. Mezcla ambas cosas. Es el creyente que mezcla, ¿verdad? Vive en la luz, pero también vive ¿en dónde? En las tinieblas. Y el Eterno sabe que muchos no han querido, ¿verdad?, decidirse. Comparten las tinieblas, comparten el mundo, las fiestas del mundo, lo que el mundo les ofrece, entonces andan mezclando. Y tienen que, no puede la luz y las tinieblas convivir, ¿verdad? Por eso hay que separarlas. Usted tiene que decidir en dónde va a militar, qué es lo que va a hacer. Eso es lo que el espíritu de Elohim quiere. Por eso dice la escritura, de allí que en los hijos de Elohim, cristianos entre comillas, pueden tener áreas oscuras dominadas por el diablo. Porque si andan mezclando las tinieblas con la luz, pues donde hay tinieblas está el enemigo. Donde está, si usted todavía le gusta la pornografía o fornica, adultera, y dice que ama a Yahshua, entonces usted no ha separado, vive en una mezcla infernal. Entonces hay unas áreas oscuras, ¿verdad?, que van a ¿qué? A causar problema en el creyente. Le va a causar problema. Y eso es lo que el Rúa quiere enseñarnos, que nos quitemos, ¿verdad?, esas áreas oscuras. Están dominadas por el enemigo siempre y cuando haya tiempo. Entonces hay unos que están en un proceso según ellos, ¿verdad? Pero veamos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Entonces mire que cuando miramos este versículo, hay una línea de tiempo. Entonces, aquí hay tinieblas. Pero a medida que va avanzando, las tinieblas se tienen que ir disipando. Entonces quiere decir que también podemos tener un área, ¿verdad? Podemos tener algunas sombras en nuestro ser, algunas tinieblas, porque dice que es como la luz de la aurora, que va aumentando. Quiere decir que a medida que va aumentando, se van disipando las tinieblas. Y a pesar de que esté en pleno día, siempre siguen existiendo ciertas sombras. Es decir, siguen habiendo en nosotros ciertas debilidades que están ahí, en esa oscuridad, muy mínima para algunos, pero para otros que no avanzan, que se quedan ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tienen que caminar la senda de la justicia?
pero muchos no la quieren caminar. Entonces, por eso dices como la va avanzando. Entonces, en algunos es un proceso largo, en otros es corto, en otros es casi al instante, renuncian a todo, ¿verdad? Entonces, viene esa batalla entre las tinieblas y la luz, en el creyente. Una batalla espiritual. Vean, entonces están relacionadas con el dominio de la luz o las tinieblas en nosotros. Entonces debemos de revisar las siguientes situaciones, por eso hay que cada día examinarnos a nosotros mismos. El primero, el diablo fue echado a las tinieblas. Por eso, miren, en segunda de Kefa 2:4, porque si Elohim no perdonó a los malachim cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Entonces, por eso, él fue echado, fue sacado de la luz y mandado a qué? A las tinieblas, a fosos de tinieblas, mire usted. Fosos de tinieblas, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de revisar esas situaciones para entender. Entonces, el enemigo va a tener un dominio. Dice que en esta versión, Hashem no perdonó a los malachim que pecaron, sino que los arrojó a Tártaros. Tártaros es un lugar del infierno, de las tinieblas, especial para ángeles caídos. Está a un lado de donde van las almas, ¿verdad? De los humanos, pero no están con los ángeles caídos. Entonces, esas son prisiones de oscuridad o prisiones de tiniebla reservadas ¿para qué? Para el juicio. Mispah es juicio. Entonces fue echado a ese lugar. Él ya no tiene reversa. Él tiene ese dominio de las tinieblas, porque ese es un lugar donde va a terminar. Ya fue echado de la luz. Entonces, queremos mostrar que cuando hay tinieblas en el creyente, pues hay demonios, porque ese es el lugar de ellos. Cuando hay oscuridad, hay tinieblas, ¿verdad? Dice la escritura en Jonahán 16:11. Y de juicio por cuanto el gobernante del Olam Hazé ya ha sido ¿qué? Juzgado. Entonces el enemigo ya ha sido juzgado, es decir, no tiene vuelta atrás, para que entendamos. Él fue echado a las tinieblas, que ha sido juzgado, por eso ya no hay vuelta. Entonces lo que él busca siempre es instaurar su dominio, ¿verdad? En el creyente. Entonces debemos de entender que siendo las tinieblas para él un lugar de donde tampoco él puede escapar, él no tiene para dónde coger. Por eso trata de que el creyente entre en las tinieblas para poder atraparlo. Él no tiene más para dónde coger, ¿verdad? ¿Por qué no puede escapar? Todos esos ángeles caídos están limitados. Ellos tienen que vivir en las tinieblas. Ellos en la luz no permanecen. Por eso, cuando llega el Ruach HaKodesh, su resplandor los deshace. Y huyen. ¿Qué escritura? Dice Job 15:30, estará siempre en tinieblas. Siempre va a estar ¿en qué? Siempre en tinieblas.
estará siempre en tinieblas, siempre. Entonces, un creyente no puede, hermano, seguirle el juego al enemigo, porque va a estar lo mismo, va a estar siempre en tinieblas. Sus descendientes, porque él tiene sus hijos, serán consumidos por el fuego, porque allá van a arder en el lago de fuego. Y perecerá con él el aliento, solo de la boca del león, con eso nomás lo quema, lo destruye. Entonces, por eso hablamos de las tinieblas o la luz. Este es el dominio de las tinieblas. Él tiene su propio dominio. Es donde ellos se mueven. Donde hay luz no pueden entrar. Un creyente, un hijo de Elohim que tiene a Yahshua HaMashiach, la luz en su corazón, el enemigo no puede penetrar esa barrera, ¿verdad? No puede. Por eso dice la Escritura, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla. Entonces mire usted, y anda en tinieblas. Mire, entonces una persona que empieza a tener rencores, le da el dominio, el poder y la potestad de la luz, vuelve a las tinieblas, y cuando está en tinieblas anda o camina en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas empiezan a cegar los ojos de esa persona, y esa persona no empieza a distinguir entre la luz y las tinieblas, porque sus ojos van siendo dominados. ¿Por qué? Por el enemigo, porque se entra en donde él tiene poder y tiene autoridad, y se la conceden, le dan el poder y la autoridad. Entonces, por eso dice que el diablo ha hecho de las tinieblas su dominio. Entonces, los creyentes que ya están en la luz empiezan a retroceder, porque viven mezclando, como vimos en el versículo de Berechit, capítulo 1. Viven con esa mezcla de la religiosidad, viven con la mezcla de la envidia, de la avaricia. Entonces tienen oscuridad en sí mismo y sus ojos, ¿verdad?, están vedados. Anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Por eso hay muchos en las tinieblas no hay para dónde coger. Entonces hay muchos creyentes que no saben para dónde va, no tienen un punto fijo, porque sus ojos están nublados. No están en la luz, no están en Yahshua HaMashiach. Entonces, allí hay un dominio. ¿Y quién domina esto? Pues el diablo, para no ponerle el otro nombre. Entonces, no podemos envidiar, no podemos aborrecer, no podemos desear lo que no es nuestro. Debemos siempre cambiar esa mentalidad y el corazón. Permanecer en Yahshua es desechar el dominio de las tinieblas. Veamos. Dice en 1 Corintios 15:24: luego viene el fin del Olam Hasé, cuando él haya entregado el Malhú a Hachén, precisamente Abba. Cuando él haya suprimido todo dominio, Yahshua HaMashiach va a destruir todo dominio, va a acabar con toda potestad. Mira, él va a destruir todo dominio, porque todavía hay dominio de las tinieblas. Ya está condenado, ya está ejecutado, pero le han dado esa potestad, él tiene dominio. Y en ese dominio, él ejerce autoridad y ejerce su poder. Pero todo eso va a ser al final de los tiempos. El enemigo va a ser desechado por el fuego de la boca del Eterno y mandado, como dice la Escritura en Revelaciones, al lago de fuego, ¿verdad? Porque Hachén debe reinar hasta que él haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo es la muerte. Ya Satán ha sido vencido, pero ese dominio, por eso hay dominios. Las tinieblas tienen dominios sobre las almas de hijos de Elohim que no caminan conforme a la luz.
Entonces siempre debemos mirarnos de que si hay algo en nosotros que no es de Yahshua Hamashia, desechémoslas, quitémoslas para que no te dominen, porque empiezan a dominar ciertas áreas del alma de la nefes y se le entregan al enemigo. Entonces muchos todavía les gusta tomar a escondidas, otros les gusta, hermano, envidiar, otros les gusta hacer otras cosas que creen que no los ven, ¿verdad? Entonces ese es un dominio de las tinieblas. Por eso, ¿cómo estamos caminando? Si en la or o en las tinieblas. Entonces todos los dominios son sometidos por Yahshua. No va a quedar nada, hermano. Entonces entreguémosle a Yahshua ese dominio para que Él lo destruya, ¿verdad? Para que Él lo deseche con su poder. El Ruach HaKodesh, con su fuego, hace que muchas cosas se disipen, que muchas cosas cambien en el creyente. Y dice la Escritura en primera carta de Corintios 15, 24: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, pues esa es la versión Reina Valera, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Esta es la Reina Valera, ¿verdad? Que usted haya suprimido todo dominio, toda autoridad del enemigo y toda potencia, porque hay potencias. Estos son escalafones a nivel espiritual, ¿verdad? Entonces Él trata de que esos dominios sean extendidos. Yahshua nos dio libertad, por su sangre preciosa nos liberó, nos sanó. Es imposible que un hijo de Elohim vuelva a caer en el dominio del enemigo, porque nosotros tenemos la promesa, somos salvos. Entonces miremos otro tercer punto. Él nos sacó en ese caminar del dominio de las tinieblas al reino de la luz. Y dice la Escritura en primera de Kefa 2:9: pero ustedes son un pueblo escogido, los Kohanim del rey, una nación Kadosh, un pueblo para Hachem poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de las tinieblas a su or admirable. Entonces nosotros andábamos en las tinieblas y Él nos sacó de ahí, de ese dominio, de esa potestad del enemigo, ¿verdad? Para estar en la luz. Es imposible que una persona, después de haber salido de esa oscuridad, de ese dominio de las tinieblas, y estando ya en la luz, empiece nuevamente a darle la autoridad al enemigo. Empieza a darle la potestad y el dominio de su vida a quien lo va a acabar. Pero hay creyentes, hay hijos de Elohim que no entienden. Porque aquí estamos hablando de la luz y de las tinieblas que pueden haber en uno. Por eso cada día debemos mirarnos. Ya nos sacó, porque Él tiene la potestad de sacarte de cualquier dominio del enemigo, ¿verdad? Y dice la Escritura en Colosenses 1:13: Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. Mire usted, entonces la tinieblas lo que quiere ejercer es autoridad sobre el que vuelve. Ella nos libró de las tinieblas, de la autoridad, porque en las tinieblas el enemigo ejerce ¿qué? Autoridad. Y ordena a las personas, las somete y las esclaviza nuevamente. Hay creyentes, hay hijos de Elohim que vuelven a la esclavitud de la pornografía, del adulterio, la fornicación, la lascivia, la lujuria. Vuelven nuevamente, hermano. Hemos visto a pastores atacados por el homosexualismo, el lesbianismo, espíritus de violación. Y Él nos trasladó, aquí entonces hubo un traslado
Y usted y yo no nos dimos cuenta, pero en ese momento hubo un traslado. Salimos de ese dominio, de ese poder y esa potestad. Eso es lo que se llama el primer traslado. Eso es lo de ahí nos sacaron. Ese fue nuestro primer traslado de ese dominio y de esa potestad. Porque usted ya no volvió a hacer lo mismo de antes. Entonces, ese primer traslado debemos de valorarlo, ¿verdad? Hubo una batalla espiritual por sacarte del dominio de la oscuridad. Porque es el territorio de él. Y todo lo que cae en sus manos, él va a ejercer autoridad sobre esa alma. Y nos trasladaron al reino de su hijo, de Yahshua. Entonces dice la escritura en Isaías 9:2, Yesiyahu: oh pueblo, caminando en tinieblas, ha visto una gran luz. Caminando. ¿Cuántos caminábamos en tinieblas? Pero en ese caminar en las tinieblas, vimos que la luz. Empezaron a hablarte, empezaron a alguien a decirte, Yahshua te ama. En medio de la vagancia, alguien de pronto nos habló. En medio de los peligros, la luz estaba ahí. Pero avanzó sobre aquellos que viven en la región y sombra de muerte, porque esa es una región de sombra y de muerte. Esa es la región de sombra y de muerte. Pero esa luz vino sobre los que estaban en esa región. Una luz ha brillado sobre ti y esa luz se posó sobre usted y sobre mí. Y ahí empezó ese traslado de esa región, pero que muchos aman y vuelven a ella. Muchos les ha brillado la luz, pero no quieren dejarse trasladar. Han visto la luz, han estado en las mieles del conocimiento, pero siguen en ese valle de sombra y de muerte. Caminan ahí, dan vueltas ahí, porque algo los domina y no quieren ser trasladados. Eso es como el creyente que llega, escucha y le da lo mismo. En Jonahán 8:12, otra vez Yahshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, para poder salir de la región de oscuridad, tenemos que mantenernos en Yahshua. En el mundo hay oscuridad, pero si caminamos con Él, esa luz siempre nos va a mostrar el camino. ¿Por qué? Porque tenemos que seguirlo. No andar en tinieblas. Entonces, en el valle de sombra y de muerte, hay muchos que salieron porque se unieron a la luz que Yahshua. Es decir, Yahshua visitó o visita lugares de sombra y de muerte. Yahshua visita regiones de tinieblas para sacar a muchos, como me sacó a mí, a usted, no sé. Pero Él visita esas regiones. Él puede bajar a los infiernos y sacar al que quiera. Por eso dice la Escritura: temed al que puede echar el cuerpo en el infierno, o el alma, o sacarlo. Entonces Él visita esos lugares tenebrosos, lugares donde de vicio, valles de sombra y de muerte, como hay barrios dedicados al robo, al pillaje, son sitios de sombra y de muerte. Pero ahí Yahshua los visita porque no hay nada vedado para Él. Y el que le brilla esa luz y lo sigue, inmediatamente tiene que las tinieblas se disipan
tendrá la luz de ¿qué? De la vida. Entonces vamos aprendiendo de que son pasos. Dice en Tejilín 23:4, aunque pase, entonces, mire usted, aunque pase por valle de sombra y de muerte. Pero yo quiero que miremos algo. Ahora vimos este versículo. Una cosa es pasar y otra cosa es caminar. Si a usted y a mí nos tocó pasar, es muy distinto a quedarnos en esa región. Viven, ¿verdad? Ya nosotros no vivimos, pasamos y nos tocó pasar para llevarle la luz a alguien en ese sitio, en ese lugar. Entonces ya no somos moradores de esa región, sino que simplemente somos ¿qué? Pasajeros, pasamos. No nos quedamos ahí. El problema es que muchos creyentes volvieron a ese lugar y se quedaron viviendo ahí. No temeré ningún desastre porque tú estás conmigo, tu vara y tu cetro me han confortado. Entonces es muy distinto pasar por este valle que quedarse en él. Muchos volvieron a sus fiestas, a sus rumbas. Muchos volvieron al valle de sombra y de muerte y no lo pasaron. Despreciaron la luz, la vara, el callado. No se dejaron guiar, porque cuando usted desprecia la vara, la corrección, y el callado es la dirección, la vara te corrige y el callado nos da dirección, nos da aliento, nos da fuerza, nos muestra el camino correcto. Entonces muchos volvieron al valle de sombra y se quedaron viviendo ahí. Son cristianos que dicen que tienen la luz, que les brilla la luz, que les brilla Yahshua, pero no quieren salir de ahí. ¿Qué dejaste eso? No, eso no pasa nada. Volviste a celebrar los rituales. Ah, sí, no, eso no pasa nada. Acompañé una tía, hermano, allá. Tienen el horóscopo en la casa. Idolatran los hijos, el carro. Entonces vuelven atrás. No pasaron por ese valle de sombra. Siempre no podemos detenernos en ese lugar, porque vamos a perder, porque ahí el dominio es del diablo, de Satán. Él tiene el dominio ahí, la autoridad, ¿verdad? Entonces miremos. El pecado provoca tinieblas en nosotros. Dice 1 Jonatán 1:5. Mire usted pues cómo está caminando. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Elohim es Or, es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces muchos que vuelven a ese valle de sombra y de muerte dicen que están con el Machía, pero no tienen, mire usted, si miramos bien, Él es luz, siempre Él es la luz. Y entendamos, no hay tinieblas en Él, porque entonces estaríamos fritos nosotros. Él es la luz, Él no tiene un átomo. Él es la luz primigenia, Él es la Or, esa que no tiene mancha, no tiene ni un milésimo de sombra. Las tinieblas no tienen cabida. Es un resplandor donde usted no va a encontrar sombra alguna. Entonces, ¿qué pasa? Si decimos que tenemos comunión con Él, tenemos que andar como Él camina. Y andamos en tinieblas, andamos, mire. ¿Qué vimos en el valle de sombra de muerte? ¿Andan o pasamos? Pasan. Pero este cristiano se quedó ahí.
anda en las tinieblas. Se quedó en el valle de sombra de lo que estamos explicando. Quiere decir que ese ha ido perdiendo la comunión, ese cristiano, ese hijo de Elohim, entre comillas, va perdiendo la comunión con él porque él empezó a andar en donde, en el valle de sombra, donde hay dominio de quién, del enemigo, ¿verdad? Hay dominio de las tinieblas. Entonces esa persona ya está andando en las tinieblas. La luz no le deja, las tinieblas no le dejan ver bien, y por más que usted lo exhorte, por más que usted le diga, ese creyente no va a tomar nuevamente conciencia. Y entonces esa persona está mintiendo, hermano. Mentimos. No se mienta a usted mismo o a usted misma. Si usted anda mal, si usted está andando en las tinieblas, mírese bien, salga de allí, porque cada día el dominio, el poder y la autoridad del enemigo va a estar sobre su alma, sobre su vida, y va a fracasar. No se quede ahí. Si usted pasó, lo sacaron de ahí o la sacaron, no vuelva atrás, salga, que sea de pasar. Si pasamos, no andamos. Si pasamos, yo puedo pasar por un valle de sombra y de muerte. A veces usted puede pasar por un hospital que es un valle de sombra y de muerte, pero pasa, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que esas personas ya no practican la verdad. Ya no practican la verdad. Ya no les interesa el EMEP. Está mintiendo. Entonces, no practicamos la verdad. Entonces, el pecado, ¿qué hace? Va provocando tinieblas. Va tomando el dominio, el poder y el control del enemigo. Empiezan grandes problemas para esa persona. En primera de Jonatán 2:1, mis hijitos, les estoy escribiendo estas cosas para que no pequen, porque ahí hay un problema. Pero si alguno peca, tenemos a Yahshua Hamashia, el Sadí, quien ruega alaba por amor a nosotros. Porque él ruega por los que están, los que se devuelven, los que desprecian la ahorro. Él sigue intercediendo por usted y por mí, para que no pequemos, para que no fallemos, para que no caigamos en el dominio de las tinieblas. Porque en esta tierra, en este plano, no hay sino dos: luz y tinieblas. No hay término medio. No se mienta, joven, jovencita. Camine derecho, porque el Rúa lo está viendo. Pero hay oportunidad. Miren, si alguno peca, por eso nos dice hijitos, ¿verdad? Hijitos, todavía hay oportunidad para los hijos. Él lucha por sus hijos. Él pelea la buena batalla. ¿Quién no pelea por un hijo? Pelea la buena batalla para que no pequemos, no caigamos en la sombra de muerte. Vamos entendiendo. Quinto, el aumento de las tinieblas es un proceso. Por eso dice en Juan 16:8. Cuando Él venga Cuando Él venga, mostrará al mundo todos los equivocados que están en cuanto al pecado. Mucha gente vive equivocada, hermano. Y el pecado, pues hoy lo disfrazan. Y está hablando del Ruach HaKodesh. La justificación y acerca del juicio en cuanto al pecado. Es que la gente no pone su confianza en mí, dice Yahshua. Muchos están equivocados. Uno le llaman pecado capital, otro pecadillos, otros le llaman, hermano,
el Rúa ya está, es el que te muestra, es el que hace que reflexiones, porque la gente no quiere confiar en Yahshua y cree que andan bien, pero es el Rúa quien nos va a sacar y nos saca toda obra del error, es el que nos reargulle. Cuando usted ya pierde la comunión con el Rúa, pues usted estará en profundas tinieblas, hermano, ¿verdad? Porque es el único que nos puede reargullir, nos puede mostrar la verdad, nos puede decir, mire hermano, usted va por el camino equivocado, usted está en un camino de valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Hay varias cosas que fragmentan el alma. Vamos a retomar una enseñanza que llama la fragmentación del alma, de la nefes, ahora que me acuerda el Rúa. Porque hay personas que están vivas, pero su alma ya está en el infierno. Hay personas que están vivas, pero en el espíritu están muertas, como Adán. Adán empezó a morir y estaba vivo. Sus almas son fragmentadas, es decir, parte del alma es mandada a las prisiones de oscuridad, donde hay un dominio. Por eso hay gente que no se puede a veces salir del vicio, porque parte de su alma está en prisiones, ¿verdad? Está sometida, como el jovencito o la jovencita que le gusta, hermano, estar en redes sociales de género inmundicia, ¿ya? Pero disimulan lo que es el pecado. Hoy en día pues lo tienen como algo normal. Hoy hay muchas cosas que parecen normales porque lo han disfrazado, ¿verdad? Yahshua es la hora que vence las tinieblas. Jonatán 8:12. Yahshua les habló otra vez diciendo, yo soy la hora del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la hora de la vida. Entonces volvemos a entender de que es Él el único que nos puede sacar, el único que puede sacar el familiar de esas tinieblas. Él alumbra todo, Él es esa luz, ¿verdad? Entonces, para ir terminando, en Gilel 22:61, el Adón se volvió y miró directamente a Kefa, y Kefa se acordó de lo que el Adón le había dicho. Hoy, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Entonces se fue afuera y lloró amargamente. Entonces miremos algo aquí que es interesante para ir terminando. El Adón se volvió y miró, vea, directamente a Kefa. ¿Qué pasó ahí? Cuando lo miró, su luz entró por los ojos de Kefa, porque dice la escritura que si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo está lleno de luz. Kefa venía pecando, traicionó. Si vemos el proceso, que es un proceso largo, pero lo resumimos aquí. Cuando él ya estaba, se acordó, lo miró, sus ojos penetraron, la luz del mundo penetró en la conciencia de Kefa. Quiere decir que por mucho que usted haya fallado, si pone la mira y se aferra a Yahshua Hamashia, pone la mira en las cosas de arriba, Él lo va a mirar atentamente y su luz va a penetrar tu conciencia. ¿Y qué pasó ahí? Lloró amargamente, ¿verdad? ¿Porque qué? Lo reargulló de juicio y de pecado. Y esa luz, cuando entra en nuestra conciencia, en nuestra nefes, inmediatamente usted cae al piso llorando. Lloró amargamente, es decir, que hubo ¿qué? Arrepentimiento. Cuando sintió, se estremeció, volvió a recordar el Dabar. Vea, se acordó de lo que el Adón le había dicho. La única manera de que nos recuerde de dónde nos ha sacado es Yahshua. Esa luz penetra y te muestra, ¿verdad?, que estás en peligro. Y si lo aceptamos, si lo miramos a Él atentamente, lo miramos cara a cara, no podemos resistir y Él quema el pecado.
Pero he orado por ti, Chimeón, que tu confianza no falle y tú una vez que te hayas vuelto en arrepentimiento, fortalece. Entonces se volvió en arrepentimiento. Ya Hachén, Yasú ha orado por usted y por mí. Porque dice la escritura en Jonahán, oro, no solo por esto, sino por los que vendrán, por eso cuídalos del mundo. Esas oraciones hoy también es para usted y para mí. Para que nos volvamos ¿en qué? En arrepentimiento, ¿verdad? Y fortalece a los demás. Diles que hay oportunidad de volver a la luz, a la hora maravillosa. Reflexione, amado hermano. Este pensamiento de hoy nos lleva a reflexionar de que de pronto hay algunos que están haciendo cosas que no son. Están con un pie en el valle de sombra y de muerte. Que están perdiendo la comunión con Yahshua HaMashiach. Se están alejando de la luz de la hora. Pero hay tiempo, amado hermano y hermana. Hay tiempo para poner la mirada en Él, el que rescata, el que saca del hoyo, el que nos traslada, hermano, a su luz admirable, en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach. Que por donde quiera que vayas, Él te cuide y te guarde, y que siempre haya oportunidad para el oportuno socorro. Que en este Shabbat Él multiplique tus fuerzas y todo lo que hagas y emprendas. Que derrame sabiduría, Jocamá, inteligencia, biná sobre tus hijos, sobre tu Vallid, en el nombre poderoso de Yahshua. Que el rostro de Hachén Adonai nunca se aparte de nosotros y que su luz admirable sea siempre en todo nuestro ser, cuerpo, nefes y rujó. En el nombre de Yahshua se ha hecho. Amén, amén y amén. ¡Shabbat shalom!